9:20 de esta mañana, fresca, fría para algunos, dependiendo de la zona de Montevideo de la que salgan, pero que estará muy agradable en el resto de la jornada. La bienvenida para Gerardo Barrios, un placer tenerlo por acá. Para mí es un placer estar con ustedes también. Y ya le tiramos la primera, Nano, que tiene que ver con lo que veíamos. Sí. Estábamos mirando las cámaras de videovigilancia y se nos ocurrió con Nano preguntarle... ¿Se le ocurrió a usted? Bueno, pero digo... Digamos, hagámoslo como esa se- cosa, le se le ocurrió a usted. agradezco esa honestidad. Si este sistema podría llegar a implementarse, a servir también para un control a nivel del tránsito. No solamente estoy hablando de un afán recaudatorio, no solamente ver la infracción de tránsito que se comete, sino de repente hasta el estudio de esquinas complicadas, de cruces complicados, etcétera, etcétera. Y lo preventivo. Exacto. Es muy claro que la videovigilancia ocupa un lugar importante en todo lo que tiene que ver con la movilidad de las personas, tanto sea para aspectos vinculados a la seguridad pública como también para la seguridad vial. Eso está planteado en el Ministerio del Interior, se está viendo la posibilidad de incorporar, digamos, esa videovigilancia y hay que coordinarlo con la Intendencia, con la Dirección de Tránsito en la Intendencia, para articular lo que ya existe y que sea útil también desde el punto de vista de la seguridad vial. Para bajarlo un poco a tierra, ¿podemos estar en mediano plazo hablando de que suceda en el Uruguay lo que sucede en otras partes del mundo? Ejemplo, yo cometo una infracción, tiro un cigarrillo por la ventanilla hacia afuera y hay una cámara que toma, como me hacía Nano, primer plano del dedito así, matrícula del auto y la multa a su casa porque usted tal día, tal hora cometió tal infracción? Sí, obviamente Uruguay está sufriendo un proceso de cambio en todo lo que tiene que ver con el tránsito y la tecnología es un componente fundamental. El momento en que se vaya incorporando, digamos, bueno, dependerá un poco de la evolución de este proceso. Hay que ver que en nuestro país en el año 94 se incorporaron espirómetros para hacer los controles de alcohol y conducción. Pero recién a partir del 2008 es que masivamente se ha distribuido, digamos, los aparatitos para detectar alcohol y que hoy están detectando marihuana también y cocaína próximamente. Es decir, toda esa incorporación tecnológica, Somos lentos, obviamente, decís tú. nos gustaría ser mucho más rápidos, digamos, pero que, bueno, es un proceso que en estos últimos tiempos se ha acelerado notoriamente. ¿Y qué ¿no? significa está planteado el Ministerio del Interior? Que está hablado, es decir, nosotros estamos con el Ministerio del Interior, tenemos una articulación ya hace mucho tiempo, porque compartimos un criterio que es que la seguridad pública, digamos, incluye también a la seguridad vial. De hecho, lo que vemos, por ejemplo, con los operativos que está haciendo la Republicana con el tema motos, Sí. que hacen controles de tránsito, controles del estado de los vehículos y el cumplimiento de las normas, y también desde el punto de vista de la seguridad. Esos resultados nos están diciendo de que, bueno, la actividad vinculada a la seguridad pública incluye también la seguridad vial. Y en ese sentido es que no solo se resolvió en el Parlamento la creación de la Policía Nacional de Tránsito, que para nosotros es un elemento central para disminuir la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito, sino también todo lo que tiene que ver con el avance en utilización de recursos que ya tenemos y que pueden adaptarse a ello. Hay una experiencia que nosotros ahora este año vamos a estar trayendo a un experto, digamos, de Costa Rica y a su vez también con la policía de Costa Rica que acaba de ser creada, una policía de tránsito también altamente especializada, que van a venir aquí al Uruguay también a compartir un poco este desarrollo de esta Policía Nacional de Tránsito en el Uruguay, digamos que nos va a permitir avanzar muy importante, digamos, en el control en el tránsito, que es la pata más débil que tenemos en el Uruguay. Claro. Hay que ver que tanto el rol de ustedes en la comunicación de este tema que ha estado siempre sobre la mesa, de hecho estamos hoy aquí, como estamos todo el año, hemos avanzado muchísimo en ese tema, pero estamos muy fraccionados en el país en la observación del cumplimiento de las normas. Y es lo que pasa y la realidad nos lo muestra. ¿Qué pasó en la Semana de Turismo? Y en Semana de Turismo bajó significativamente la cantidad de fallecidos en rutas. ¿Y eso a qué se debe? ¿A la casualidad? No, no es a la casualidad. Es todo un accionar que se hizo con policía caminera en rutas que da su resultado. Bueno, eso hay que hacerlo todo el año, digamos, y en todo el país, no solo en las rutas, sino también en las ciudades. Y para eso es que esta Policía Nacional, que incluye a la caminera, más tránsito,
va a trabajar tanto en ciudades como en rutas y obviamente en las ciudades en coordinación con los cuerpos inspectivos. Ahora, daría la sensación que de implementarse en Montevideo o en determinadas ciudades del interior un control tan estricto como el que llevó adelante Caminera en la Semana de Turismo, no sé la cantidad de multas que se podrían llegar a poner, porque me da la sensación, por lo menos fue lo que reflejaron las cifras de multas de Caminera, que por más que nosotros hemos comunicado, hicimos, me acuerdo, programas especiales, no solamente nosotros, sobre las diferentes reglamentaciones de la nueva ley de tránsito, el famoso tema de las sillitas, la controversia sobre si es para niños de tal edad o de 1,50 m, qué tipo de sujeción tiene que tener, las personas que van detrás en la caja de una camioneta, bueno, ni qué hablar del chaleco para las motos y del famoso botiquín. Bueno, a juzgar por lo que fue el resultado de la primer fiscalización que se hace por parte de Caminera, no lo entendimos muy bien. Bueno, pero eso pone en el centro también un mito histórico con relación al tema de tránsito. Y que si uno pregunta por ahí, seguramente muchos dirán, bueno, esto es un problema de educación. Y estamos de acuerdo, es un problema de educación y comportamiento en el tránsito. Pero siempre nos aparece la imagen del niño escolar al que tenemos que ir a enseñar para que ese niño nos cambie las conductas de los adultos. Y eso es un pensamiento, digamos, que está perimido ya en la historia de lo que es el desarrollo de la seguridad vial en el mundo. Es decir, un padre que lleva a su niño sin un sistema de retención infantil no es porque no lo sepa. Alguien que toma alcohol y sale a conducir no es porque no lo sepa, bien que lo sabe. La única forma de cambiar conductas, y eso no lo decimos nosotros, lo dicen Naciones Unidas, los organismos expertos en la materia, digamos, la única forma de cambiar conductas en el tránsito es la presencia activa de los agentes de tránsito en las vías públicas. Y cuanto más caótica es la situación, más presencia tiene que haber. Entonces, por eso, en nuestro país estamos dando vuelta a la página de una situación que todos fuimos responsables de alguna manera, pero la responsabilidad compete también en forma diferente. Porque acá siempre se le echa la culpa a la gente, cuando en realidad el Estado estuvo omiso con relación a este tema. Todo el mundo sabía en este país que se podían sacar 3, 4 licencias de conducir. Si te rebotaban una intendencia, te ibas a otra y la sacabas. Y todos fuimos parte de esa maraña de un manejo tan... y que los exámenes no tenían el mismo nivel de exigencia en un lugar que digamos, no. bueno, esa vuelta es verdad que mucha gente se sale a manejar después de tener una libreta y lo que sabe es manejar, pero no conducir, no pilotear un auto. Y yo digo, las motos... ¿Cuántas escuelas de conducción de motos hay en el Uruguay de hoy? Cuando tenemos un parque automotor de motos que se multiplicó por 8. Sí. Hay 800.000 motos, o sea, un montón de motociclistas que acceden a un permiso de conducir que no existe como tal, no tiene ninguna exigencia, o recién ahora están apareciendo algunas escuelas de conducción. Entonces es muy fácil tirar la responsabilidad a otro. Nosotros tenemos que cumplir con una responsabilidad. Para eso fuimos creados a partir del año 2007, digamos, para generar estas políticas. O sea que tú le asignas a la Policía Nacional de Tránsito un rol preponderante en los próximos años. Es fundamental. Nosotros hemos avanzado en la comunicación social, como decíamos. Hemos avanzado en el marco normativo. Uruguay es el país que tiene el mejor marco normativo del Cono Sur y las Américas. O sea que no hay que establecer más leyes. Con lo que tenemos es suficiente. Lo que basta ahora, o lo que falta, es aplicar esas normas. Claro. ¿Y cómo aplicamos esas normas? Por más que nosotros digamos, por favor, si va a tomar alcohol, no conduzca vehículos, hay 400 conductores inhabilitados por mes que toman alcohol y salen a las calles. Entonces yo digo, ¿eso qué es un error? Eso no es un error, porque, a ver, los países que más han avanzado en este tema, pongo el ejemplo de Suecia, tiene 4 muertos cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 15 muertos cada 100.000 habitantes. Europa, en su conjunto, tiene un promedio de 5 fallecidos cada 100.000 habitantes. ¿Qué dicen los europeos? El error humano se comete. Y muchas veces cometemos un error, nos involucramos en un siniestro de tránsito que resulta ser mortal para alguien. Bueno, eso es lo que pasa en Europa hoy. Han disminuido la cantidad de fallecidos y esos 4 o 5 cada 100.000 habitantes es muy difícil de seguir disminuyendo. Pero países como el nuestro, tenemos la oportunidad de avanzar muy rápidamente, mucho más rápido de lo que estamos avanzando. Y cuando se cometen siniestros de tránsito, donde está la velocidad, si uno tiene un cartel de 45 y va a 90,
no es un error. Si uno tiene un semáforo rojo y lo cruza igual, no es un error. Si toma alcohol y conduce, no es un error. Si lleva a su niño suelto en el auto, no es un error. Es decir, entonces, acá lo que hay que hacer es mejorar las políticas de observación y cumplimiento de las normas, es decir, las políticas de autoridad, porque cualquier ciudadano que vea a la policía caminera, como lo vimos en todas las semanas de turismo, digamos, bueno, respecto a los límites de seguridad, de velocidad, se pone el cinturón, trata de ser lo más prolijo. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Es un poco el cambio también que se dio en muchas ciudades, Montevideo es una de ellas, donde la incorporación del cinturón de seguridad hace después una costumbre. Y hoy hay un porcentaje alto en Montevideo de el 70-75% de conductores que circulan con cinturón. O sea que es un buen nivel, que hay que mejorarlo, digamos, y eso se debe precisamente a este aspecto. En cuanto al Estado mismo, que tú decías hace un rato, la misma exigencia que se nos va a hacer a los ciudadanos, ¿se va a hacer al Estado en cuanto a los errores viales que aún persisten? Nosotros en esto... Como por ejemplo los peraltes al revés de la Rambla, por ejemplo. Bueno, pero la Rambla, eso tiene una complejidad muy importante. Nosotros hablamos con los ingenieros, digamos, de la Intendencia de Montevideo y es obviamente un problema, digamos, que para solucionarlo prácticamente habría que levantar casi toda la Rambla. Hay un problema estructural allí que es un tema que obviamente uno no domina, digamos, y que bueno... Pero que es un lo que se agujero busca... negro vial. Hace poco hubo 5 accidentes de tránsito en el mismo lugar. Por ejemplo, la solución que se dio en el Museo Escenográfico fue una muy buena solución. Y eso lo veíamos nosotros arriba de las ambulancias cuando íbamos a esa curva, la curva de la muerte. Y después la curva de la muerte se traslada a Estrázulas y la Rambla, digamos, y que bueno, que como no se puede mejorar por un problema estructural, se colocó el guardarray que ha evitado varios, digamos, siniestros de tránsito donde los vehículos incluso terminaban en la arena. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir profundizando en este aspecto, digamos, y que bueno, que en definitiva son pequeños granitos de arena que hacen, digamos, a los resultados. Pero un aspecto con relación a esto de las políticas de autoridad, cortito nada más. No hay que mirar mucho para los países europeos diciendo ellos son mejor gente que nosotros, no. Nosotros tenemos ejemplos acá en el Uruguay que demuestran cómo es el comportamiento de la gente en el tránsito. Y lo digo, por ejemplo, en el caso de Soriano. Soriano y el intendente Besosi era reacio a hacer cumplir la utilización del casco en motociclistas. Hasta fines del año 2014. En fines del año 2014, él dice, bueno, a partir de ahora, en noviembre, todo el mundo utiliza casco. En Soriano, el 90% de los motociclistas van con casco y se disminuyó un 40% la cantidad de lesionados graves en el departamento. Entonces, bueno, yo creo que hay ejemplos de cuando hacemos las cosas, eso no genera resistencias, eso la gente lo incorpora y tiene mucho que ver también con el liderazgo de los gobiernos departamentales. Entonces, esto uno puede construir una política del gobierno nacional, pero si no tiene el compromiso de los gobiernos departamentales, es un poco la complejidad que hemos vivido este tiempo, ¿no? Gerardo, varias cortitas que se generaron en estas últimas horas y que tiene que ver también con esto que hablábamos de la fiscalización. La fiscalización y la multa en Montevideo con respecto a toda la reglamentación de la ley de tránsito. Se está aplicando al igual que Policía Caminera. Con Fernández de Caminera hablamos que esto no era algo excepcional por la Semana de Turismo, ya es algo que Caminera va a implementar y queda permanente, es decir, no fue porque salió un montón de gente en turismo, va a ser siempre así. ¿Montevideo va a tener su fiscalización? ¿La tiene en este momento? Nosotros, digo para aclarar, porque si no se confunde un poco, nosotros somos una unidad nacional, no estamos somos de acuerdo. Montevideo, miramos todo el país. Pero hay una diferencia de trato entre salir aparentemente en la ruta a salir en Montevideo sin el botiquín, por poner un ejemplo. En el caso de Montevideo se va a controlar igual porque el criterio es el mismo, está coordinado con la Policía Caminera y en muchas intendencias del interior también. El tema es que hay que mejorarlo, es decir, hay muchos lugares donde no se controla ni el casco, ni el cinturón, ni los sistemas de retención infantil, ni el alcohol para conducir, y eso tiene que terminar, porque uruguayos somos todos. Tú cuando salís al interior y haces las notas y todo lo demás, tenés que tener la misma seguridad, digamos, si estás acá o si estás allá, digamos, si no es lo mismo, es decir, no podemos seguir, digamos, con este fraccionamiento, ¿no? Con respecto al tema del botiquín, una que surgió el otro día a través de Facebook y sinceramente no la tenía, no la sabía. Se dice que si de ocurrir un accidente de tránsito, uno está impedido de tocar a una persona si está herida. Eso está buenísimo. O sea, claro, es decir, si yo estoy impedido de tocar a una persona porque está herida,
porque puedo colaborar en realidad a que esté aún peor, ¿qué sentido tiene que tenga un botiquín en el auto? Ahí está. Esto ha sufrido grandes cambios en los últimos años, pero hablo de los últimos 20 años. Incluso hemos sentido algún colega médico que ha dicho al lesionado no se lo puede tocar, ojo, no lo vayan a tocar. Y eso se ha incorporado al paso de los años en la población, de que no se lo puede tocar. Y eso en realidad no es así, eso ha cambiado. El rol que cumple el ciudadano para ayudar es fundamental para la sobrevida de ese lesionado. Así como te enseña, digamos, en la muerte súbita, hacer masaje cardíaco hasta que llega la ayuda, ¿no? Digamos, bueno, de esta misma manera hay que ayudar, digamos, a una víctima de un siniestro de tránsito. Bien. Si uno tiene en cuenta que el promedio de llegada de una unidad móvil en una ciudad oscila entre los 8 y 10 minutos, son 10 minutos que son una eternidad. Claro. Y si uno tiene una herida que está sangrando, con solo agarrar y apretarla, le puede estar salvando la vida a esa persona. Entonces, el tema es el siguiente, ¿por qué el maletín? El maletín lo que hace es darnos instrumentos para mejorar esa ayuda, para justamente motivarnos a nosotros a ayudar adecuadamente y motivar a otros. ¿A qué otros? A los prestadores, por ejemplo, de salud, a las unidades de emergencia móvil, todos tienen áreas donde enseñan a la población algunas cosas, la importancia de la lactancia materna, cómo evitar tal o cual enfermedad, primeros auxilios en reanimación cardiopulmonar, mucha gente va y hace esos talleres y se forma. Bueno, ahora también se incorpora los primeros auxilios por si te llega a pasar que de alguna forma, digamos, bueno, todos estamos expuestos a de repente encontrarnos en la vía pública con un motociclista que tiene una fractura expuesta, digamos, está quebrado. Bueno, mientras se hace la llamada, se establece la seguridad, digamos, bueno, se va ayudando a esa víctima. Y por eso es que tiene el maletín esto. Hay que, digamos, desterrar un poco algunos mitos y, bueno, está bueno. Los mitos se basaban también en algunas demandas que en otros países se operan. Si tú tocas a una persona y esa persona después tiene un inconveniente, había algunos países donde se hacían contrademandas. En nuestro país, por suerte, es al revés. Es decir, porque uno tiene, digamos, la obligación. Lo que menos que piensa es en el marco legal, porque por suerte los uruguayos siempre queremos ayudar y está buenísimo, hay que incentivarlo. Pero también está aquello de la omisión de asistencia. Sí, entonces acá obliga a ayudar. Yo digo, porque miremoslo para algunos de otro lado. Si alguien ve que hay una canilla abierta y si salen, digamos, algunos 2 o 3 litros de esa canilla, que es el sangrado, y uno no cierra esa canilla, la persona muere. O le va a ir muy mal por la cantidad de sangre que pierde. Apretar esa herida es una forma, digamos, de ayudar adecuadamente. Y para apretarla está el material que tiene el botiquín. Otra cortita. Se fiscalizaron mucho y se habló mucho de los cinturones en los transportes escolares después de algunos accidentes dramáticos que tuvimos que vivir, noticiar, mostrar y hablar mucho al respecto. ¿Qué pasa con los ómnibus? Los ómnibus de mediana y larga distancia van todos con cinturón de seguridad. Y lo que no se incorpora y no se va a incorporar es en el transporte urbano, es decir, porque ahí ya la siniestralidad es otra, es decir, uno lo coteja la norma en función del riesgo y hay que ver que, por ejemplo, los niños que fallecen o tienen lesiones graves en el tránsito tienen solo 2 mecanismos, o son niños embestidos o son niños que iban sueltos en los autos. Entonces creo que hay una cuestión de lógica, digamos, y de sencillez, digamos, en entender que si uno va a trasladar, digamos, un cristalero en un auto, seguramente lo ata bien, ¿no? O cuando nos fuimos para afuera en Semana de Turismo, atabas bien todo y no atabas a tus hijos. Es decir, no quiere decir que no los quieras, no, es que hay que incorporar ese cambio, digamos, porque las normas están para proteger la vida, que esa es otra cosa, las normas y los controles no son para multar y recaudar. Claro, venimos de 30 años capaz que con esa prédica. El control de las normas es para precisamente proteger la vida de la gente. Gerardo, muchísimas gracias, nos ha quedado mucho. Sabemos que ustedes están enviando muchas preguntas, pero bueno, ha sido bastante extenso también el tiempo y con Nano hemos podido meter unas cuantas de las que nos han enviado.